Dios te bendiga en esta mañana, te habla el pastor César y bueno, te saludo desde aquí, desde el distrito de Villa María del Triunfo, en Lima, Perú. Bueno, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, hoy quiero reflexionar sobre un tema muy visto y bueno, quizás alguien tenga conocimiento o para quien todavía no sabe, ¿no? Yo creo que le va a ayudar mucho a tener mucho cuidado, ¿no? Como estamos ministrando ciertamente dentro y fuera de las iglesias. Y para eso les voy a llevar acá en Lucas capítulo 15, solamente unos versos. Dice Lucas 15, el verso 16, dice así. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria a Dios. Padre, bendice esta palabra en el nombre de Jesús, para quien la está oyendo, Señor, y puedas tú, Señor, implantar, Señor, esta palabra en el corazón, el espíritu, el alma, el ser, Señor, de quien la está oyendo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Importante, el trato de Dios, ¿no? El trato de Dios y el cuidado. eh, Cuando uno pone las manos muchas veces en las iglesias, ¿no? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga mucho cuidado, que no ponga ciertamente las manos con ligereza. ¿Por qué? Porque no sabemos la condición de esa persona, ¿cierto? No sabemos si Dios puede estar ciertamente tratando con esa persona. Si usted no conoce la vida ciertamente de esa persona, hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Nabucodonosor, por ejemplo. Nabucodonosor, eh, Dios empezó a tratar con él. Recordemos que él llegó al poder, fue un hombre muy grande ciertamente en aquel entonces. Y Dios lo usó, ciertamente Dios lo usó a él, a su nación, para tratar con el pueblo de Israel. Pero después que él escaló ciertamente, ya lo tenía todo, ya tenía todo el dominio de aquel entonces sobre muchas naciones, como Dios trata con el orgullo de él, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo, Dios tratando con el hijo pródigo, ciertamente. Dios trató con el hijo pródigo, trató con su orgullo, con, con su orgullo de la juventud, ¿no? Porque todo joven muchas veces es altivo, es arrogante, todavía no ha pasado ciertamente un proceso. Pero también hay gente que está mucho tiempo dentro de las iglesias, eh, pero parecen niños o parecen niñas muchas veces, todavía no han madurado en la fe, no han madurado en la palabra, ciertamente. Y muchas veces Dios tiene que procesar. No hay otra forma de que sus hijos puedan servirle mejor, podría decirse. Por algo son las pruebas. Las pruebas ciertamente son gratificantes cuando uno las pasa. Pero hay muchas veces nosotros, yo me incluyo muchas veces,
no hemos pasado esa prueba. Es necesario pasar la prueba. Le digo nosotros porque muchas veces los predicadores no se incluyen muchas veces en una predicación, en una reflexión, en una enseñanza, no se incluyen muchas veces porque todo mientras que estamos aquí en la tierra estamos siendo trabajados por Dios, siendo trabajados por el alfarero ciertamente. No hay perfecto. Estamos en formación, estamos en el camino de la formación. Dios nos va a llevar a la perfección, ciertamente, a la madurez, como dice la palabra misma, a la estatura del varón perfecto, dice, para que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, ciertamente. Es necesario ser formados, ser trabajados por Dios. Todos los hombres en la Biblia fueron trabajados. Dios los tuvo que trabajar, Dios los tuvo que formar, Dios los tuvo que procesar para llegar a ser lo que hoy en día podemos ver, ¿no? Un ejemplo de ellos, por ejemplo, un hombre que fue procesado desde su juventud fue José. José, allí en el Génesis, José fue procesado, el hijo de Jacob. Imagínese usted, ¿no? Se dice que el papá ciertamente, bueno, le consentía en muchas cosas, que esto provocó la envidia de sus hermanos y José fue vendido. José fue vendido como un esclavo, fue llevado a la cárcel, pero imagínese usted todo ese proceso. Hasta se olvidaron de él. Pero pasaron muchos años, ciertamente, para todo ese proceso, para Dios poderle promover, ciertamente. Y bueno, y cuando lo promovió, su vida fue de bendición, ciertamente. Así es. Dios quiere procesarnos. Dios quiere procesarnos para que trabajar en nosotros, para que para ser de bendición a otras personas. Ahí está el ejemplo de José. Dios procesó a muchos hombres en la Biblia. Así es. Dios está trabajando. Hasta ahora me acuerdo de una hermanita que ciertamente oraba en la iglesia. Y esta hermana oraba por su esposo no quería cambiar, su esposo no quería dejar el vicio, su esposo no quería dejar muchas cosas. Y la hermana oraba, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposo. Hasta que un día ciertamente Dios empezó a trabajar en su esposo. ¿Y qué pasó después? La esposa, cuando vio que su esposo estaba siendo tratado por Dios, ella empezó a orar, Señor, sana a mi esposo, sana a mi esposo. Bueno, y el Señor le habla, ¿no? Y le dice, me has pedido que trabaje con tu esposo, ahora yo lo estoy procesando, déjame trabajar. No seamos como este hermano. Oremos bien, pidamos bien, hablemosle a Dios en oración, diciéndole las cosas claras ciertamente, para no estar así. Gloria a Dios. Podemos ver claramente que todos los hombres en la Biblia fueron procesados, como le estaba diciendo. En algunos casos, como el apóstol Pablo, Dios trabajó en él. Y la Biblia dice que Dios quería que él lo sane de una enfermedad, de una debilidad. No sabemos cuál fue la enfermedad que él tenía. Muchos dicen una cosa, otra cosa, pues no lo sabemos por qué, porque la Biblia no lo especifica ciertamente. Pero Dios le dijo algo al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es así. Dios quiere perfeccionarse en tu debilidad. Quizás tú dices, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me ayuda en esta área de mi vida? Pero es así. Entonces Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que sabe lo que hace. Deja trabajar al Señor.
Deja que el alfarero acabe su obra completa. Dios trabajó en Israel. Imagínate, Dios sigue trabajando en el pueblo de Israel. Podemos ver las cosas que le han pasado a esta nación, ciertamente. Dios sigue trabajando en ellos y lo sigue haciendo. Así es. Mientras que ellos no acepten al Mesías, mientras que ellos no acepten a Cristo, a Jesús de Nazaret, aquel, aquel Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, ellos ciertamente no podrán ser salvos. Así es. Entonces, cuando ellos reconozcan que Jesús es su Mesías, su Salvador, entonces podemos decir que Dios habrá completado la obra en ellos. Pero Dios es un Dios de procesos, hermano. Así que dejemos que Dios trabaje en el barro. El barro somos nosotros, somos seres humanos. Así que ejemplos les estoy dando aquí. Hay muchos ejemplos en la Biblia, no terminaríamos ciertamente de dar ejemplos bíblicos, pero lo que yo quiero decirles como un hermano, como un amigo, es que Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios que está trabajando en cada uno de nosotros. Así que tengamos también cuidado cuando usted ora por alguien, ¿no? Entonces, si alguien está siendo procesado por Dios, dígale: ten misericordia, Señor. Sigue trabajando en mi hermana, sigue trabajando en mi hermano, Señor. Tú sabes lo que haces. Tú puedes discernir, tú puedes saber quién está siendo procesado. Si tienes discernimiento, yo creo que Dios te lo va a decir. Y si no tiene discernimiento, tengamos mucho cuidado con poner las manos con ligereza. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, que tengas un buen día, muchas bendiciones. Saludos.